Hoy nos acompaña nuestro hermano Waldi Ramírez. Vamos a orar por él. Con la mano en el corazón me acompaña, por favor. Amado Señor, en esta hermosa noche queremos pedir más de tu Santo Espíritu. Sabemos que está acá presente, pero queremos pedir una porción extra para cada uno de nosotros, muy especialmente para nuestro hermano Waldi, Señor, que trae tu palabra, que trae ese mensaje de amor, que trae ese mensaje de salvación, que trae ese mensaje de conversión para nuestros corazones. Toma, Señor, sus pensamientos, sus sentimientos. Toma su lengua, Señor, para que toda palabra que Él diga nos edifique, para que toda palabra que Él diga venga de ti y sea tu Santo Espíritu quien nos hable a través de Él. Toma, Señor, sus proyectos familiares, sus proyectos laborales, sus proyectos de servicio, todo aquello que Él emprenda, Señor, que esté permeado por ti. Para nosotros, Señor, pedimos un nuevo Pentecostés, que tu Santo Espíritu venga sobre este lugar y podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos y sobre todo nuestro corazón. Amén. Gracias. Muy buenas noches, hermanas de Mujeres Tepeyac. Esta palabra no le suena bonito cuando usted escucha la comunidad a la que usted pertenece. Es como que digan su apellido, ¿no es cierto? Que si dicen Mujeres en Victoria, bueno, pues es todo un gran ejército, pero Mujeres en Victoria Tepeyac, eso de verdad se lleva en el corazón, y esta hermana tiene a la comunidad en el alma. Ojalá que todos defendamos eso, porque se vuelve una familia. Y cuando uno ama mucho a la familia, quiere que la familia esté bien, que la familia crezca, o no se alegra uno cuando viene un bebé a la familia. Cuando viene una criaturita, ya sea un nietito, nosotros les cuento que estamos estrenando una nieta hace no más de 2 semanas, vamos a cumplir, si Dios lo permite, de tenerla entre nosotros. Y uno se alegra cuando viene un integrante nuevo. Ojalá que ese ardor de saber que pertenezco a una familia, que Tepeyac es mi casa, que aquí el Señor ha hecho maravillas en mí, en mi familia, y que lo puede hacer en otras, les lleve también con alegría a recibir a las que vengan nuevas, a que nunca se cansen de invitar, nunca se cansen de invitar, de llamar, de motivar. Hermanas, yo les puedo contar como testimonio que a una persona la invité a las cosas del Señor durante más de 10 años, y siempre había una negativa, y siempre se me esquineaba por algún lado, y siempre me decía alguna excusa. Pero llega el día, se los aseguro, llega un día, y ese día es ahora, dice el Señor también, en donde esa persona abre su corazón y Dios puede entrar y cambiar toda una familia. Y hoy por hoy esta persona que era alcohólica, pues decidió permanecer en abstinencia, decidió tomar el valor y rescatar y sostener a su familia. Y durante un tiempo ha pasado en donde pues tal vez no persevera como uno anhela en el corazón que todo cristiano persevere, pero por lo menos se ha alejado de una mala conducta y hoy quiere vivir en paz en el Señor, y tener la voluntad de hacer un cambio y una transformación que pues nos lleva toda la vida. La conversión no es de un día para otro, no es que salimos de un retiro como el que viene, Dios te hizo mujer, es el que viene, ¿verdad? Está cerca, Dios te hizo mujer. Vivir un retiro tan lindo como estos y al día siguiente todo está completamente restaurado. Bueno, pues a nivel espiritual así es, en fe lo creemos, pero nos toca a nivel humano, a nivel de familia, a nivel de sociedad, a nivel de trabajo, de costumbres, de vicios. ¿Sí recibieron el tema la semana pasada, los vicios? ¿Sí? ¿Cómo nos cuesta abandonar esos vicios y vencer esos vicios? Bueno, pues es la lucha y se nos va la vida en esto, constantemente luchando contra los vicios, las tentaciones. Y de eso es que vamos a hablar hoy también. Vamos a hablar hoy de un tiempo hermosísimo que vamos a empezar a vivir, si Dios lo permite, de hoy en 8 días, que se llama el tiempo de la Cuaresma. Cuaresma. En la iglesia los tiempos son momentos, acontecimientos, no son solo recuerdos, realmente algo ocurre ahí. Y vamos a vivir el tiempo de la Cuaresma, que la iglesia nos propone un tiempo de interiorizar, de convertir nuestro ser interno a Cristo, de revisarnos, a ver en qué hay que cambiar, en qué hay que mejorar, de cara a la Semana Mayor. Entonces es un tiempo de preparación. El mensaje de esta noche se llama Cuaresma, tiempo para dejar ir. Cuaresma
y viene como con una importante invitación, es un tiempo para dejar ir, o tiempo para soltar, podemos decir también esta noche. Tiempo para dejar ir o tiempo para soltar. Es curioso porque hay situaciones en la vida que se convierten en nosotros en marcas, que de alguna manera nos limitan, que se convierten en heridas. Podemos pensar en la muerte de un ser amado, podemos pensar en una traición, en una separación, en un fracaso de cualquiera de las dimensiones. Y esto puede que nos limite y el dolor se hace tan grande, la amargura crece tanto, que era uno de los vicios que veíamos que había que vencer la semana pasada. Esta semana vuelve a aparecer por allí y quién sabe qué quiere Dios con esto en nuestra vida. Pero la amargura crece tanto, la tristeza, la soledad, la indiferencia, el enojo, que pues eso nos limita y no nos deja vivir en alegría, en plenitud, como Dios quiere que vivamos, alegres, felices. Si yo les hiciera una pregunta, ¿cuánto pesa, teniendo en mi mano un vaso con agua, cuánto pesa un vaso con agua? Y bueno, si usted hace números o trabaja como con romanas y pesos y eso, alguna dirá X cantidad de gramos, o X cantidad de libras, o X cantidad de kilos, una medida de peso. Y tiene razón, el vaso tiene un peso como tal. Y si contiene agua, pues pesa más. Y usted dirá tal vez, depende cuánta agua tenga, si tiene poquita, a la mitad o lleno el vaso, ahí cambia el peso. Pues sí, también. Pero la respuesta ante un análisis espiritual es, ese vaso pesa lo mismo si lo tenemos 5 minutos así, si lo tenemos 1 hora, medio día, todo un día. ¿Cuándo pesa más el vaso? ¿En qué momento creen ustedes? Al pasar el tiempo, ¿cierto? Entre más pasa el tiempo, más pesa. Y es que esa respuesta nos puede llevar a pensar en que a esto que nos vamos a enfrentar hoy, si no lo soltamos, entre más pase el tiempo, más pesa. Vamos a ver que hay que soltar cosas y hay que soltar muchas otras más. Pero hoy se nos proponen algunas para que por favor las pongamos en meditación durante el tiempo de Cuaresma. Debo empezar a soltar esto. La invitación es a soltar para ser libres, para avanzar. Cuentan por ahí que cuando uno va de viaje y utiliza alguna maleta para llevar sus cosas, la forma correcta para organizar lo que esa maleta debe llevar, y piensen las que van al retiro ahora, porque a mí una cosa impresionante son los bolsos de mujer. Usted puede encontrar de todo, desde gasillas, puede encontrar lapiceros, tenedores, usted puede encontrar de todo allí. Alcohol en gel, tienen no sé, el jarabe para la tos, de todo, ahí un bolso usted consigue de todo. Pero esta reflexión dice que para poder llevar lo que se necesita realmente hay que hacer 3 puñitos, que una vez que usted va a hacer su maleta para ir de viaje, hace 3 grupos de cosas. En el primer grupo pone lo imprescindible, lo verdaderamente que usted dice, sin esto no me puedo ir, lo imprescindible, no puedo dejar de llevar esto. En el grupo del centro número 2 pone lo necesario, aquello que es necesario. Y en el tercero pone todos los por si acaso, todo que usted dice, voy a llevarme esto por si acaso, esta sueta de más por si acaso, este otro par de zapatos son iguales, pero por si acaso se me jode un tacón, voy a llevar por aquí, y eso es por si acaso. Entonces, cuando usted ya va a hacer la maleta, usted agarra, mete lo imprescindible, la cierra y se va. Y deja lo necesario y deja los por si acaso ahí. ¿Por qué? Porque pues en los vuelos cortos de aeronaves pequeñas se dice que entre menos peso se puede volar más alto y llegar más rápido. Entonces nosotros en el camino de la vida y más en el viaje de la conversión necesitamos volar ligeros, ir livianos. No podemos andar arrastrando un montón de cosas porque esto nos van a atrasar en el camino. Nos van a atrasar en el camino cuaresmal, que es semejante a un desierto. La Cuaresma nos recuerda el paso de Israel por el desierto, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo pasó? 40 años, 4. ¿Cuánto tiempo pasó el Señor Jesús en el desierto? 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días es la Cuaresma? 40 días antes de la Pascua. Entonces vean que el número 4 significa una cantidad de tiempo de preparación o de camino. Y la invitación es esta noche, hermanas, antes de empezar la Cuaresma, antes de salir corriendo a confesión, antes de empezar a poner la cruz con el mantito morado, yo hoy me vine hasta identificado con la camisa,
para el tiempo litúrgico que vamos a vivir, bueno, pues usted analice si ya soltó esto. Porque es que si usted no suelta esto, no puede agarrar lo que Dios tiene preparado, que es grande. Y si usted no tiene las manos del corazón libres, estar atado a algo, me invita a no poder recibir lo que el Señor me trae. Voy a ir muy rápido, hermanas, porque sabemos que el tiempo apremia. Y son, imagínense, 7 momentos que podríamos extendernos muchísimo en esta noche. Pero lo primero que hay que soltar es la ira. Se nos propone hoy soltar la ira. Y este es un pecado capital también, pero en él vamos a englobar no solo la ira como tal, que de por sí es bien dañina y bien destructiva, sino todas las malas intenciones del corazón, todos esos malos hábitos, las malas palabras, las groserías, los gritos. Algunas se identifica con ser gritona o con tener el tono de voz elevado, que basta con que ella hable para que aquella casa retumbe y los vecinos se den cuenta, se enojó la mujer en Victoria. Está cabreada la mujer en Victoria Tepeyac. Entonces, esos niños en Victoria deben de estar bien despabilados, ¿verdad? Entonces, la ira, no solo a ver, ayer vimos un episodio que se hizo viral en Costa Rica con la exministra de Salud, ¿sí? Jocelyn, que fue atacada en el camino. No sabemos qué pasó antes del video, no sabemos si fue que hubo un roce. Hay diarios que dicen, aparentemente, como todo buen reportero, para evitar situaciones, dice, aparentemente ella había tenido una pequeña colisión antes con el motociclista y él se enojó. Pero es que nada justifica la reacción que tuvo esta persona. Y vemos que el nivel de tolerancia está cortito, está muy pequeño. Hoy la gente no aguanta nada. Un mal gesto, que te toquen el pito un poquito con fuerza, cualquier cosa. Es que hoy no se soporta ni la tira del calzoncillo, decía mi abuelo. Y hay muchas personas que son de mecha corta. ¿Ha escuchado usted eso? Que con nada enciende y explota. Y este hombre atentó contra un bien privado, atentó incluso contra la salud de una persona. Y pues esto no es justificable por ninguna situación. ¿Qué falta hoy? El manejo de las emociones. Soltar la ira. La ira, al fin y al cabo, son como heridas acumuladas, como resentimientos guardados, eso que está ahí como una olla de presión. Hay una escritora de apellido Satir que tiene un libro en donde uno de los pasajes dice, la depresión es la olla que nadie vigila. Y pues posiblemente la ira es eso, una olla de presión que está haciendo ahí, acumulando sentimientos y sensaciones y en cualquier momento explota. Entonces, ¿hay que soltar? Sí, dejarla ir. ¿Cómo podemos dejar nosotros ir la ira? Es que la ira es peligrosísimo porque es un enojo que se exacerba y pasa ya la violencia, entonces no se mide. La persona iracunda se ciega completamente y lastima y después dice, Dios mío, ¿qué hice? Aquellas personas que matan a otro en un momento de enojo, después dicen, Dios mío, ¿qué hice? No debí haber pasado ese límite. Entonces yo creo que lo importante es conocernos y saber en qué momento vamos a explotar y mejor apartarse. Recuerdan que uno le decía, respire hasta 10. Yo empecé porque yo tuve problemas con el enojo en algún momento de mi vida. Y empecé a no solo contar hasta 10, sino que contaba 10 Ave María y me rezaba un misterio. Tal vez no meditaba profundamente en el misterio porque uno cabreado no va a meditar en nada de eso, pero sí decía 10 Dios te salve, o 10 Jesús ayúdame, Jesús cálmame, Jesús aquíétame, y iba diciendo alguna ejaculatoria 10 veces, y esto me ayudó mucho a poder controlar el enojo. Vamos a avanzar a la siguiente. Otra cosa que hay que soltar es la amargura. Se nos presenta nuevamente hoy la amargura. El que está amargado lastima al otro porque siempre está como a la defensiva. El amargado está herido y el herido hiere y constantemente le pasa factura a otro que tal vez no tiene que ver nada con el asunto. Tal vez quien le hirió ya incluso no está, no vive con esa persona, ya se fue, pero el amargado le pasa la factura al otro y le hiere. Está siempre como esperando cómo defenderse y se victimiza muchas veces. Entonces algo que hay que soltar es la amargura, la tristeza, el victimizarnos. No, este tiempo de Cuaresma nos llama el Señor a entregarle todo esto y lo podemos ver en la palabra de Dios.
Efesios 4, versículo 31 y siguientes. Vaya por favor allá a la palabra, porque ahí es donde vienen algunas recomendaciones importantes para estas dos de la ira y la amargura. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos del 31 en adelante. Yo veo que van veloz ahí a la palabra, eso es importante, el uso de la Biblia siempre. Podemos leer desde el 30 para poder rescatar ese versículo 30 que está hermoso también, porque eso es lo que ocurre cuando uno le da campo a la ira y a la amargura. Versículo 30 dice: no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, con el que fueron selladas para el día de la redención. Toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia o malas palabras y cualquier clase de maldad desaparezca de entre ustedes. ¿Qué hay que hacer en contraposición a esto? Versículo número 32. Sean amables entre ustedes, compasivos, perdonándose mutuamente como los perdonó el Señor, los perdonó Dios en Cristo. Palabra de Dios. Hay versiones que dicen muy rico, dice: arranquen de raíz toda ira, amargura, malas palabras, enojos. Versículos antes, en el versículo 26 decía: enójense, pero sin pecar, que no les llegue la puesta del sol sin buscar el perdón. Es que el enojo, el estar molestos es un sentimiento muy humano. La amargura pues también, somos seres humanos y tenemos muchos sentimientos, muchas emociones. Lo importante es que estas emociones y que estos sentimientos no nos dominen, sino que nosotros podamos vencerlos, dominarlos y poder avanzar y no quedarnos en un enojo permanente 10 años, en una ira que no avanza. Entonces, ira y amargura, pues importante dejar en este año. Dejar ir la ansiedad, es el tercero, la ansiedad. Hay que definitivamente dejar la ansiedad, porque la ansiedad de alguna manera es como una falta de fe también. Porque aquella persona que está segura de en quién ha puesto su confianza, como dice el apóstol San Pablo, sé bien en quién he puesto mi confianza. Esa persona no tiene estos ataques de ansiedad porque sabe que tiene un Dios poderoso, que tiene un Dios que es más grande que cualquier situación. La mujer en victoria que sabe que Dios está con ella, no teme, confía, espera. Yo sé que hay situaciones patológicas y que los ataques de pánico son horrorosos. He visto personas con estos episodios y es algo impresionante. Y sé que hay que buscar ayuda y que hay que tratarse. Pero hoy hablamos de una ansiedad muy humana, una ansiedad de saber no sé qué vendrá mañana. Falta de fe. Porque si yo confío en el Señor, el mañana está en sus manos. El presente, el hoy, mi día, mi regreso hoy a casa está en las manos del Señor. Por lo tanto, no debo tener miedo. No tengan miedo, decía San Juan Pablo II, no tengan miedo. La palabra de Dios lo dice 365 veces, dicen los estudiosos por ahí. Entonces, la ansiedad es miedo al futuro, inseguridad, ataques de pánico, miedo a hablar en público, etc. Podemos ver la ansiedad como una inestabilidad emocional y espiritual. Y no está bien que padezcamos de esto, hermanas. Hay que soltar esas ansiedades, esas inseguridades. Revisemos de dónde nos viene, qué fue lo que pasó en nuestra historia que me convirtió hoy en una mujer insegura. ¿Será tal vez el abandono, por lo cual siento que cualquier relación me va a hacer lo mismo? Hay personas que porque su papá se fue de casa, no quieren casarse. Había una chica de 16 años que no quería casarse porque no creía en el matrimonio. Su papá los había abandonado y todo lo demás, y esa persona no odiaba a su papá ni quería pasarle factura, simple y sencillamente había sido herida y pues no confiaba en el matrimonio. ¿Qué hay en nosotros que nos ha mantenido allí? Es importante pedirle mucho al Señor que nos dé esa valentía del Espíritu, que es una gracia. ¿Qué dice Josué 1:9? Yo te mando que seas fuerte y valiente, que seas decidido. Santiago también nos habla de esto, hay que ser fuerte. Segunda de Timoteo 1:7, esta es muy poderosa esta palabra. Vean,
cada cita bíblica que se les otorga en las asambleas, anótela, tenga un libro de memorias de la palabra y ponga contra la ansiedad, 2 de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice ahí, sino un espíritu de fortaleza, que es una virtud, es un espíritu de fortaleza que vence cualquier miedo. Satanás viene a atemorizarte, viene a meterte inseguridad, no puedes, no lo vas a lograr, no eres capaz, usted ya no lo va a lograr, y viene a nuestra mente todo lo que nos decía tal vez la profesora en la escuela. Es que usted sí que es tonta, es que usted sí que es lerda, usted nunca va a poder hacer ejercicio porque usted es muy gordita. Ojalá le dijeran gordita con cariño así, ¿verdad? Pero a veces nos decían cosas horribles que nos ponían inseguras con nuestro cuerpo, con nuestra inteligencia, nuestras facultades. Ansiedad, hay que dejarla ir, hay que soltarla, entregársela al Señor. Dejar ir la culpa. Cuarta, culpa. La culpa es uno de los 4 complejos más poderosos que puede tener uno a nivel interior. El complejo de culpa, el tener culpa. Esto paraliza. El que está con esta sensación de ser culpable no se ama, no se valora, al contrario, quiere autodestruirse, se siente una nada, no siente que vale nada, siente que no merece el amor de nadie porque él fue tan malo o tan mala que no merece el amor ni siquiera de Dios. Y hay muchas mujeres que pasan años viniendo a las asambleas y por sentirse culpables del divorcio, culpables de que un hijo estuviese en drogas, culpables de tantas cosas que podemos haber cometido en el pasado, no se acercan a la misericordia porque no se sienten dignas, porque no se sienten merecedoras del amor de Dios. Y hay que partir de un punto, hermanas amadas, ninguno de nosotros es digno de tanta misericordia, partiendo desde allí. Todos pecaron, dice San Pablo, y todos están desprovistos de la gracia. Es por misericordia que nos acercamos al trono de la gracia. En el libro de Hebreos dice esto: acérquense al trono de la gracia para que alcancen misericordia. Hermanas, cuando uno siente culpa, sube más bien la autoexigencia. Se exige de más. Como hice algo malo, yo debo recompensar de sobremanera a todo el mundo, o sea, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mi abuela, a mi mamá. Es que yo fui tan mal hija y me siento tan culpable de eso que ahora tengo que estar con mamá las 24 horas y por eso tengo problemas con mi familia, etc. ¿Sí entienden la idea? El complejo de culpa nos limita a recibir de Dios lo que Él tiene que darnos, lo que Él quiere darnos. ¿Cómo lo sano? ¿Cómo sano la culpa? Definitiva e indiscutiblemente a través del perdón, hermanas. Del perdón que yo otorgo, del perdón que me otorgo a mí mismo, a mí misma, y también del perdón que recibo de Dios, del sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión nos da algo que se llama absolución de los pecados. ¿Han escuchado eso? Nos absuelven. El diccionario dice que absolver es liberar de culpa, quitar esta culpa. También el significado etimológico de esta palabra es muy bello, porque absolutio o absolver lo que significa es, primero, el prefijo ab es de separación o de quitar, y hay un participio solvere que significa soltar o desatar. Liberar a la persona, liberar algo. Absolver es liberarnos de una carga que venimos jalando. Y es que todas estas que hemos hablado, la ira, la amargura, la ansiedad, la culpa, son como piedras que vamos echando en nuestro salveque de viaje y nos hacen lastre, nos hacen peso, nos limitan. ¿Quién de nosotros va a ir a la romería, así sea desde las ruinas hasta la Basílica de los Ángeles, con un bolso lleno de piedras, hermanas? Ninguno. Y cuando salimos de la confesión muchas veces exclamamos: sentí que me quité un peso de encima, sentí que me quité un bolso que cargaba, una carga enorme. Y esto es importante porque la absolución nos permite alcanzar el perdón de Dios y perdonarnos a nosotros mismos. Al país viene una mujer en estos días de marzo, se llama Inmaculada García. Ella tuvo un proceso de conversión en Medjugorje muy hermoso.
Y ella cuenta en su testimonio que cuando llegó a confesarse, ella salió de la confesión y no se sentía perdonada. Ella sentía que había hecho tanto daño que no se sentía perdonada y que todavía cargaba una culpa. Y el sacerdote confesor le dijo: ve y dile a la Inmaculada que abrace a su Inmaculada. Ella se llama así, Inmaculada. Entonces el padre le envió a que fuese donde estaban las apariciones de la Virgen, y allí tuvo una conversión hermosa. La vamos a tener en Matrimonios en Victoria, calle Fallas, el 4 de marzo, un comercial. Para que lo tengan pendiente, es una asamblea abierta, pueden ir las que gusten, invitar a más personas. Ella va a estar ahí, viene desde Medjugorje. Entonces, eso nos ayuda a vencer y a dejar ir esa culpa que nos hace perturbarnos interiormente. Dejar ir las críticas. Deje ir las críticas. Báñese en aceite y lo que digan que le resbale. Críticas. Las críticas a veces hay gente que guarda y que acaricia las críticas y que las sostiene. Criticar, la palabra críticos en griego también y en latín expresa la capacidad de discernir. Entonces básicamente la crítica nos da a nosotros la capacidad de discernir si esto que están diciendo es verdadero o no, pero que no nos haga daño lo que digan los demás de nosotros, que esto no nos limite. Al contrario, pongamos nuestra mirada siempre en el Señor, revisemos el autoestima, no olvide quién es usted. Usted es una hija de Dios, usted es una escogida de Dios, seleccionada para una misión específica. Recuerde cuál es su propósito en la vida y que las críticas no te detengan. Deje ir la duda hay que dejarla ir, porque la duda también nos paraliza, no nos deja avanzar. La duda nos abre espacios en donde se puede colar información que no es la correcta, y la persona que duda pues vive confundida, no logra recibir este regalo que Dios tiene, se puede meter en cosas que la desvíen de la verdad. Si a usted le dicen: reces este rosario al ángel San Satiel, usted dice: es un rosario, es un ángel, lo voy a rezar. Y usted dice: ¿y esto qué? ¿Verdad? Le meten nueva era y usted ni cuenta se da. Póngase una lamparita de sal o una lámpara del cuarzo, no sé qué, y esto le va a ayudar para que en su casa haya paz. Y entonces, si usted duda, ante la duda busque la respuesta, busque la verdad, porque la verdad nos hará libres. Amén. Eclesiásticos 2, del 10 al 15. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? Dice la pregunta el escritor sagrado. ¿Quién puso su confianza? Ante la duda, ponga la confianza en la verdad, porque la verdad no es relativa, la verdad es una y se llama Jesucristo. Él ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Lo que la palabra de Dios nos dice es la verdad. No se deje confundir por otro tipo de denominaciones religiosas. Al contrario, permítale al Señor que siempre le hable al corazón con la verdad. Y la última que tenemos para desarrollar esta noche es el pasado. ¿Qué hay que dejar ir? El pasado. El pasado ya pasó. El pasado está atrás. El pasado ya no debe hacerte daño. ¿Y por qué nos invitan a dejar ir el pasado? Porque hay gente que no quiere dejar ir el pasado y el pasado la autodefine y el pasado la limita. Tú no eres lo que pasó en el pasado. Tú eres lo que Dios quiere que seas hoy. Y eso sí es importante. Dejemos de pensar en lo que pasó atrás, años atrás. Incluso, ¿quién de nosotros puede cambiar tan siquiera lo que hizo hace 10 minutos? No podemos ya cambiar lo que hicimos. Las palabras dichas, los actos que realizamos, las omisiones que cometimos, lo que no hicimos, ya no lo podemos cambiar. Pero sí podemos vivir el hoy, en la actualidad. San Pablo dice también en Filipenses 3:13: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, a lo que Dios me tiene preparado. Eso es lo que hay que hacer. Con intención veamos lo que Dios tiene para mí. ¿Qué es? Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, es lo que Él tiene preparado y destinado para los que le aman. Dice San Pablo también en una de sus cartas: Él puede hacer todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros pudiéramos pedir o tan siquiera pensar. No lo puedes pensar y Dios lo ha hecho mejor, más grande.
una familia hermosa, un trabajo especial te tiene preparado. El por qué aferrarnos en el pasado a veces es complicado, porque hay gente que tiene mucho miedo de afrontar lo que está pasando. Cuando tiene una crisis, qué difícil, entonces se refugia en el pasado. Bueno o malo, hay gente que acaricia el pasado en los momentos más hermosos y vive pegado a esto, como si no pudiese cosechar momentos bonitos el hoy o mañana. Entonces, no nos quedemos pegados allí. Hay gente que se casa hasta con una marca de jabón, ¿verdad? Y dicen, yo no lo cambio, porque es que toda la vida me ha servido. Entonces, no experimentan la novedad. Lo que Dios tiene para nosotros es siempre nuevo. Ahora que hablábamos de que le quebró los retrovisores a Jocelyn, esta persona, nos ponemos a pensar que si avanzáramos por la vida solamente viendo por los retrovisores, sería una conducción segura. Si vamos solo viendo por el espejito pequeño y no vemos el parabrisas, ¿cómo vamos a manejar para adelante viendo para atrás? Es complicado, ¿no? Bueno, pues pasa lo mismo. ¿Cómo vas a avanzar si tu mirada, tus fuerzas, tus energías están puestas en lo que pasó hace 5, 10 años, un año atrás o empezando la pandemia? Hay que mirar por el parabrisas, que es más grande, de hecho, que está hacia adelante. Y si está sucio, lávelo, límpielo. Si su futuro, si el porvenir está un poco turbio, pídale al Señor esta noche que Él lo limpie, que Él lo lave y que Él nos regale a nosotros la esperanza de lo que viene. ¿Cómo avanzo y dejo soltar el pasado? Apunte rápidamente esto. Solo se las enumero, no las voy a explicar. Para soltar el pasado se necesita aceptar que no lo puedo cambiar. Ponga aceptar. Hay que aceptar que el pasado ya pasó. Que ese agresor ya no te va a hacer daño. Que ese abusador ya no tiene poder sobre ti. Que esa fraude, que esa deuda va a caducar en algún momento. Que Dios va a sacar la situación adelante. Acepte lo que no puede cambiar. Aprenda. La segunda, aprenda. Es que si usted quiere recibir un resultado diferente, tiene que hacer cosas diferentes. Y hay un dicho que nadie tropieza 2 veces con la misma piedra, pero hay más de una que sí. Constantemente está cayendo en las mismas situaciones. Aprenda de lo que le ocurrió. Si usted sabe que por confiada se fue de fiadora y la dejaron embarcada en una gran deuda, pues no puede seguir fiando a cualquiera. Aprenda de esto que pasó. Tercera, suelte. Entrégueselo al Señor. Hay cosas que nos superan, nos pasan, nos sobrepasan, nos abruman. Entonces estas cosas, entrégueselas al Señor. Haga usted lo posible y déjele al Señor lo imposible. Viva el duelo, encuentre su propósito, agradezca el hoy, porque es único. Agradezca este momento, agradezca. Y el último, vuelva a empezar. Vuelva a empezar, siempre se puede volver a empezar. Siempre se puede, hermanas. Las misericordias del Señor se renuevan cada mañana, dice el libro de Lamentaciones, cada mañana. Hoy usted estrenó misericordia y hoy va a recibir misericordia si usted quiere. Pero entonces entrégueselo al Señor y agradezca el hoy, el momento en que Dios se va a hacer presente. Hemos visto entonces todo este montón de cosas que hay que soltar y yo sé que habrán más. Yo le invito a que durante este tiempo de oración que vamos a tener y durante el tiempo de Cuaresma, verdaderamente usted se ponga un propósito, haga una lista de las cosas que usted, a la luz de esta palabra, tenga que soltar y entregárselas al Señor, para que con manos abiertas podamos agarrar las bendiciones que Él nos trae. Demos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es capítulo 2, versículo número, ya te digo, del 2 en adelante. Eclesiástico capítulo 2, del 2 en adelante. La de San Pablo, hay muchas que te dije, pero al menos la de San Pablo capítulo 3, hay una oración hermosísima y ahí al final dice que todas las cosas Él puede hacerlas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar. San Pablo capítulo 3, léalo, hay una oración hermosa ahí para usted.